Vamos a hacer este ejercicio donde se ponen en juego numerosas estrategias. El contenido básico es estructura de la materia. Trabajaremos con energía nuclear, trabajaremos en nomenclatura científica y además utilizaremos la conversión de unidades con factores de conversión. Es un ejercicio pues que se crea para tercero de la ESO, pero que se puede usar en niveles superiores. Incluso en segundo de bachillerato se trabaja con la energía nuclear y el defecto de masa que se pone en marcha aquí. Empezamos. Dice que un determinado núcleo tiene 6 protones y 3 neutrones. 6 protones y 3 neutrones. Nos dice que digamos el número atómico y el número másico. Bueno, el número atómico es Z y coincide con el número de protones, 6. Y el número másico se representa mediante la letra A y corresponde a la suma de los protones y los neutrones del núcleo, 9. Se llama número másico porque es donde está concentrada prácticamente toda la masa del átomo, que los protones y los neutrones son las partículas grandes, los electrones son muchísimo más pequeños. Nos dicen que de qué elemento se trata en el apartado B. Esto en realidad era del apartado A. Bueno, pues se trata del carbono. No tenemos por qué saberlo a menos que no sepamos bien la tabla periódica, pero el carbono es muy significativo. El número atómico 6 debería indicarnos o recordarnos que es el carbono. Dice que se sabe que el defecto de masa del núcleo corresponde, el defecto de masa, incremento de masa del núcleo, corresponde al 1% de la suma de las partículas que constituyen el núcleo. Esto está inventado, no tiene por qué ser así el defecto de masa. El defecto de masa es cuando se convierte en energía lo que hace el pegamento entre los protones y los neutrones del núcleo. Vamos a calcularlo. Dice que es el 1% de la suma de las masas de las partículas que constituyen el núcleo. Nosotros tenemos en el núcleo pues 6 protones y 3 neutrones. Como dato nos dicen que la masa del protón es 1,6726 por 10 elevado a menos 27 y la del neutrón ligeramente superior. Fíjense que nos están dando 4 decimales en nomenclatura científica, pero vamos a trabajar solo con 2 de ellos, que es lo habitual. Entonces, si tengo 6 protones, pues la masa del núcleo será 6 por la masa del protón. 1,67 redondeando a 2 decimales por 10 elevado a menos 27. Y los 3 neutrones hacen una masa total de 3 por 1,67 por 10 elevado a menos 27 también. Fíjense que en 2 decimales apenas hay diferencia entre el protón y el neutrón. Cuando yo hago esto, me queda, fíjense que estamos en nomenclatura científica, 6 por 1,67 por 10 elevado a menos 27, me queda 1,00, vamos a redondear a 2 decimales, por 10 elevado a menos 26 kilogramos. Y las masas de los neutrones, 3 por 1,67 por 10 elevado a menos 27. 5,01 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Es decir, la masa de las partículas del núcleo son 1 por 10 elevado a menos 26 más 5,01 por 10 elevado a menos 27. 1,50, redondeando a 2 decimales, insisto, por 10 elevado a menos 26 kilogramos. Esta es la masa, la suma de las masas de las partículas que constituyen el núcleo. Esta es la suma de las masas de las partículas que constituyen el núcleo. Dice que el defecto de masa corresponde al 1%. Para yo sacar de aquí el 1%, me basta con multiplicar esa cantidad por 0,01. O sea que el defecto de masa será de 1,50 por 10 elevado a menos 26 por 0,01. Y me queda el defecto de masa 1,5 por 10 elevado a menos 26 por 0,01.
1,5 por 10 elevado a menos 28, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que lo estamos multiplicando por 0,01, dividiendo entre 100. Bien, este es el defecto de masa en kilogramos del núcleo. O sea que cuando nos preguntan por la masa del núcleo, pues será la masa de las partículas que componen, masa del núcleo, será la masa de las partículas que lo componen, menos el defecto de masa. La masa de las partículas menos el defecto de masa. Y observen cómo es muy curioso, porque estamos hablando de cantidades tan pequeñas que cuando hago esa resta, por 10 elevado a menos 26 menos 1,5 por 10 elevado a menos 28, pues te queda 1,49 por 10 elevado a menos 26. 1,49, redondeando a los decimales, por 10 elevado a menos 26. Esta es la masa del núcleo, que como pueden observar la he sacado de sumando las partículas que lo componen y restando el defecto de masa que me lo aporta como dato en términos de porcentaje. Defecto de masa, el 1% de la suma. Masa del núcleo, esta de aquí, que es el apartado C1. Nos dicen que hallemos la energía de enlace del núcleo. Efectivamente, este defecto de masa será precisamente la causa de que se mantengan unidos cuando esto se convierte en energía según la ecuación de Einstein. La ecuación de Einstein es E elevado a mc cuadrado, que si yo lo pongo en unidades del sistema internacional, pues me queda en julio. Fíjense que la energía de enlace será el defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. El defecto de masa lo tenemos aquí, 1,5 por 10 elevado a menos 28. Por la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado. Cogemos la calculadora y haríamos 1,5 por 10 elevado a menos 28 por, necesito abrir un paréntesis, 3 por 10 elevado a 8 y elevarlo al cuadrado. Y me queda 1,35 por 10 elevado a menos 11 julio. Esta es la energía de enlace, consecuencia del defecto de masa. Es muy curioso que los núcleos tienen una masa inferior a la suma de las partículas que lo componen, y eso es pues la que causa la energía de enlace que mantiene los protones y los neutrones unidos. Está sencillo de ver que los protones, como son cargas positivas, se repelen unos y otros, y a menos que haya algo que los mantenga unidos, no se quedarían fijos en ese núcleo. Y eso que hace que se queden pegados, ese pegamento que los mantiene unidos, pues es precisamente la energía de enlace correspondiente al defecto de masa convertido en energía. Fíjense que ya hemos hecho pues el siguiente apartado, que era el C2. Y ahora ya solo nos queda hallar la masa del núcleo en UMA. La masa del núcleo es esta de aquí. Perdón, esta de aquí, la que salía de restar a la suma de las partículas el defecto de masa. Bueno, pues esa masa, 1,5 por 10 elevado a menos 20, perdón, 1,49, vaya por Dios, por 10 elevado a menos 26 kilogramos, que es la masa del núcleo. Si lo quiero en UMA, me están dando con una UMA 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Si lo quiero en UMA, los kilogramos se me tendrán que ir y la UMA se me tendrá que quedar. Y nos dice el dato que una UMA son 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Cuando yo hago esta operación, 1,49 por 10 elevado a menos 26 dividido entre 1,66 por 10 elevado a menos 27, me queda 8,98, redondeando a dos decimales, UMA. 8,98 UMA.
es la masa que me queda redondeando a los decimales. Fíjense que se me ha ido la unidad kilogramo con kilogramo y me ha quedado UMA. Y bueno, es interesante ver que 8,98 se parece mucho a 9. Y 9 es el número másico. Realmente la UMA nos habla casi del valor del número másico de un elemento. 8,98 UMA. Este es el ejercicio. Este es el enunciado. Por si alguien quiere hacer una captura, lo quito y nos vamos.